Bienvenidos a la presentación del libro Gesta Bárbara en la cultura boliviana. Compiladores Mariano Baptista Gumucio y Luis Urquieta Mollera. Para dar inicio a esta actividad, invito a la licenciada Susi Soto, directora de la Fundación Patiño La Paz. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Doctor Mariano Bautista Gumucio, licenciada Lupe Cajías, doctor Valentina Becia, público que nos acompaña en este importante evento. La Fundación Patiño, sede La Paz, se siente honrada por ser la institución que han elegido los autores para presentar el libro Gesta Bárbara en la cultura boliviana. Felicito la iniciativa de realizar una reconstrucción histórica que permita que jóvenes, estudiantes, profesionales conozcan sobre la influencia que tuvo y que tiene hoy en día Gesta Bárbara, a partir de la inspiración que provoca en investigadores, músicos, artistas, escritores, en pos de una mirada diferente de la sociedad boliviana. Estamos seguros que esta obra va a ser una contribución a la reflexión sobre la cultura boliviana. Muchas gracias. Gracias, licenciada Soto. A continuación, dejo con ustedes a la licenciada Lupe Cajías. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero hacer un homenaje a los autores, a los recopiladores, por una parte Luis Urquieta y Mariano Baptista. Quiero destacar a ambas figuras, a las cuales me ha tocado conocer de cerca y comprender y amar el amor que ambos tienen por la libertad de expresión, de pensamiento. Luis nos ha dejado, pero sigue su obra, ese sello fecundo, esa forma en la cual llevó adelante su mecenazgo, principalmente a través de la publicación quincenal de ese duende que se nos aparecía junto con el periódico La Patria de Oruro. Es muy difícil resumir la cantidad de obras que se han podido realizar porque Luis Urquieta estaba ahí. Creo que se merece un acto especial. Aquí está Susi Soto, un desafío para que podamos organizar un homenaje exclusivamente para Luis Urquieta. Y Mariano, voy a tutear, tú sabes, te lo he dicho en privado y en público, el agradecimiento infinito de los periodistas que empezábamos, los periodistas que ya trabajábamos, porque fuiste un ejemplo de director para dejar a las personas que se expresen con plena libertad, algo que ahora extrañamos tanto. Nos exigías calidad, disciplina, entregar los trabajos a tiempo, pero siempre con un espíritu tan amplio que pues, nos ha marcado y que va a ser inolvidable. Y Mariano, una vez más, también nos entregas otra oportunidad para fortalecer la cultura nacional. Así que no quería dejar de hablar de estos dos grandes hombres, de estos dos grandes representantes de momentos de oro del periodismo boliviano.
Bárbara fue un formidable movimiento cultural del siglo XX en Bolivia. Gesta Bárbara es, un siglo después de sus primeras manifestaciones en Potosí, un movimiento cultural boliviano con alcance regional, único, irrepetible e inimitable. Lastimosamente sin herederos y poco reconocido por las nuevas generaciones de artistas y periodistas. Mariano Baptista y Luis Urquieta han reunido en más de 400 páginas un resumen ilustrativo de lo que fue esta iniciativa, sus principales actores y también aquellos que pasaron más raudos, combinando distintas generaciones y procedencias. Su alcance artístico al abarcar narrativa, poesía, ensayo, periodismo, declamación, teatro, música, artes plásticas, escultura, su difusión nacional en el origen potosino, luego La Paz, Cochabamba, Sucre, Tupí, Oruro, Tarija, Colombia, Europa. El objetivo principal de este inmenso esfuerzo, que abarca medio siglo de actividad cultural boliviana, era presentar los datos de lo que fue Gesta Bárbara desde su concepción en 1918 hasta la muerte de Gustavo Medinaceli en 1957. No analiza las expresiones de los miembros del movimiento ni juzga sus biografías, sus decisiones. Presentar una colección que ha supuesto muchos años reunirlo será el libro imprescindible para quienes en el futuro quieran publicar algún aspecto sobre Gesta Bárbara, en su primera y segunda generación y en la corta tercera experiencia. El libro, que este 19 de julio se presenta en La Paz, permite encontrar algunos rasgos propios de los bárbaros. Casi todos los escritores y poetas estaban relacionados con algún periódico, de distintas orientaciones ideológicas, una revista, una publicación cultural, aspecto que en el nuevo siglo parece imposible. De esas redacciones, sin duda, la de última hora fue la más amable, cobijando a los bohemios de las horas vespertinas, un día tras otro, convidando los primeros té con té de la jornada, auspiciando la tertulia en medio del humo del tabaco, las risas y las lágrimas. Otro asunto que es difícil de imaginar en estas épocas de estropicio es la relación de los rebeldes con el Estado, sea el Ministerio de Educación, secretarías culturales, alcaldías, teatros municipales, universidades públicas. Los bárbaros contaron con el apoyo de autoridades sin tener que renunciar a sus protestas, a sus expresiones, a sus gestos. Al contrario, conseguían auspicios y aplausos. Es también una constante la relación de los de Gesta Bárbara con otros grupos culturales, de forma fluida y natural. Desde sus orígenes potosinos, tuvo el acierto de acumular y no de dividir. Los primeros bárbaros tenían experiencia en otros movimientos literarios o culturales y eran admiradores de anteriores escritores, de ahí el apodo Bárbara, en recuerdo a Castalia Bárbara de Ricardo Jaime Freire. Así también sucedió en otras ciudades, como evidencian los testimonios reunidos en el libro. Es muy ilustrativo el caso de Tupiza, donde coincidieron fundadores de Gesta Bárbara en la capital chicheña, con quienes eran activos actores o apoyo del elenco teatral Nuevos Horizontes, como los hermanos Barrientos o las hermanas Cris y Berta Cruz, quien se enamoró de un activo bárbaro, Jacobo Lieberman. También es notable la relación de los maestros con el movimiento de los bárbaros, obviamente desde Carlos Medinaceli, pero destaca María Gutiérrez de Medinaceli, una de las pioneras profesoras tituladas, la anfitriona de la primera generación y madre del gestor de la segunda generación, Gustavo, o Hugo Molina Viaña,
que aprovechaba sus recorridos de maestro para alentar nuevos frutos de gesta en las provincias, o Guido Villagómez en Sucre. Es una larga lista. Acá hago un alto para destacar la influencia del profesor y poeta tarijeño Óscar Alfaro. Hace 3 años experimentamos una extraordinaria experiencia en la Escuela Ecuador bajo el proyecto dirigido por la cineasta Raquel Romero, Manifestaciones infantiles y juveniles en la escuela y en la plaza, jornadas de lectura y creatividad conociendo a Gesta Bárbara. La dirección de esa escuela fiscal organizó trabajos y ferias para que todos los cursos presenten trabajos sobre los bárbaros, desde los de pre-kinder dibujando a los pájaros revolucionarios de Alfaro, hasta los bachilleres impresionados por el surrealismo. Algunos poetas, como Jaime Sainz, eran amigos y admiradores de Gesta Bárbara, pero preferían mantener su individualidad. Otros escritores dejaron la pluma, como Gonzalo Silva Sanginés, uno de los principales miembros de la segunda generación, amigo de los bárbaros desde la adolescencia, redactor también de Última Hora, melómano y amante de la naturaleza como la mayoría de los poetas. Aunque recibió varios premios, dejó de publicar y destruyó parte de su creación por una autoexigencia. La autocensura era notable entre los de Gesta Bárbara para buscar la perfección. Finalmente, en este recorrido, que podría tener otras postas, pero no da el tiempo, me refiero a la relación de las mujeres con los 2 momentos de Gesta. La figura central de la primera es María Gutiérrez, cuya biografía muestra su espíritu libre en un ambiente que no la apartó ni la arrinconó. Al contrario, era y es una maestra reconocida por el Estado y por la sociedad civil. Organizó las primeras excursiones de las chicas Girl Scouts, pocos años después de su fundación en Estados Unidos. Alentó conmemorar el Día de la Madre, no por una fecha relacionada con la Virgen María, como en el resto del continente, sino en homenaje a la mujer boliviana combativa, a las guerrilleras de la Coronina. Y su hijo Gustavo, quien encontró sus papeles y así se animó a organizar la segunda generación, invitó a otras mujeres, y no solo a Beatriz Schulze, entre ellas mi propia madre, Beatriz de la Vega Rodríguez, joven bachiller del inglés católico, en cuya revista había publicado algunos versos y que también trabajaba en Última Hora. ¿Por qué ella no aceptó participar? No lo sé. Pero también Gustavo era cercano a otras artistas, Carmen Bravo en el baile y Graciela Rodó en la pintura y la música, para nombrar apenas a 2. En Cochabamba no solo estaba Cristina Quiroga, sino que aparecen otras mujeres que tocaban piano en las presentaciones de los bárbaros, igual en Oruro, Sucre y sobre todo en Tupiza. También era una mujer la representante de Gesta Bárbara en Madrid. Eran muchachas las que declamaban sus versos en los teatros municipales y en otras veladas. Alcira Cardona era la gran poetisa en Oruro. Es más, los 2 grandes homenajes públicos que realizaron los bárbaros fueron a mujeres, a la poetisa y escultora Yolanda Bedregal, a quien nombraron para siempre Yolanda de América, y a la escultora Marina Núñez del Prado. Amantes de la belleza femenina, también nombraron a sus reinas en los famosos juegos florales que organizaban. El poeta premiado recibía el toque casi fantasmal de los labios de la hermosa. Enamoradizos, son muchas las anécdotas sobre sus actividades bárbaras. Nombro 2 de Julio de la Vega. Una vez, en un té dominical, la atractiva anfitriona no le atendía y el poeta incendió su corbata para llamar su atención. Otra anécdota, narrada también en el libro, cuando los bárbaros difundieron la noticia de su muerte y lo velaron en un ataúd.
En el momento acordado, Julio se levantó, provocando el desmayo de la amada que le había sido indiferente. Varios de los miembros de la primera y segunda generación fallecieron jóvenes. Aunque muchas veces esa partida estaba relacionada con alguna enfermedad de pobreza o con el alcoholismo y la vida bohemia, Jaime Sainz afirma que era por tristeza, por ser parte de un mundo que no comprendía su sensibilidad. No era por poetas malditos, era por melancólicos, como describe a Mario Guzmán Azpiazu. La segunda generación fue afectada por dos acontecimientos: la revolución de 1952 y la participación política de algunos de los bárbaros, y la temprana muerte del alma del movimiento, Gustavo Medinaceli Gutiérrez, a sus 33 años. Así lo reconocen varios de los bárbaros que escribieron recuerdos años más tarde y que el libro reproduce. Raúl Alcázar califica de testamento un poema de Medinaceli que Medinaceli publicó en 1949. Hasta luego, que resumo: buzos de gesta bárbara, hasta luego. En el sur me espera un sueño, lleno de niños traviesos, donde olvidaste, Julio de la Vega, la rosa que encontraste en mi poder. Un caracol te habita somnoliento. Óscar Alfaro, dame la hora, ¿quieres? Y así nombra cada uno. Ha clausurado su tempestad el mar, y tu marea, marea y torbellino. Hasta luego, nombre propio de todas las mujeres. El hijo de tu insomnio está de pie, y las adolescentes brujas han huido. Dios te salve María en cada sábado, y en cada domingo angustia, en la que todos los hombres pierden la fe. Como un pañuelo, me voy, amigos. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a continuar la velada invitando a Valentina Besia, hijo de uno de los bárbaros de la segunda generación y uno de los que trató de escribir y de mantener la memoria de quienes pertenecieron a ese gran movimiento cultural del cual hemos dado unas simples pinceladas. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Querida Lupe, querido Mariano, señoras, señores, posiblemente Gesta Bárbara, en sus dos versiones, la de Potosí de 1918 y la de La Paz de 1944, sea uno de los fenómenos culturales más insistentemente repetido y a la vez menos conocido de Bolivia. En los dos casos aglutinó asombrosamente a los más irreverentes poetas y prosistas de ambas épocas. Los dos tuvieron como protagonistas principales, extrañamente, por mera coincidencia, a dos personajes que se apellidaban Medinaceli, aunque entre ellos no existía ningún parentesco. La del 18 nació del alero de un joven escritor peruano llamado Gamaliel Churata, seudónimo de Arturo Peralta, quien inventó el sonoro nombre de Gesta Bárbara, que se dice que era una variación del libro de poemas de Ricardo Jaimes Freire, Castalia Bárbara, publicado en 1899. En esta gesta inicial hay personajes de extraordinaria significación posterior.
entre los que sobresale desde luego el crítico y novelista Carlos Medinaceli, así como Armando Alba, José Enrique Viaña y Walter D'Alenze. La del 44 tuvo un cordón umbilical, era Gustavo Medinaceli, quien, ya lo dijo Lupe, quien descubrió entre los papeles de su madre, doña María Gutiérrez, que fue la única mujer que estuvo vinculada al grupo del 18 de Potosí, documentos que lo encandilaron, convirtiéndose en el abanderado de la segunda generación de Gesta Bárbara, y convocó a una serie de jóvenes intelectuales que ayudaron a construir una propuesta cultural nueva, diferente, contestataria, entre los que se encontraban Valentín Abesia Valdivieso, Julio de la Vega, Armando Soriano, Mario Miranda Pacheco. Ambas versiones, la de Potosí y la de La Paz, estaban compuestas sobre todo por poetas, que finalmente eran los que daban los toques a las cuerdas de ambas organizaciones. Aunque ambas fueron multiformes, en las que se encontraban también prosistas de factura excepcional, así como pintores y músicos. Hay un detalle que merece ser precisado. La segunda gesta no fue aceptada y menos impulsada por Carlos Medinaceli, que se creía, y posiblemente lo fuera, el creador de la primera. Este inconveniente trajo aparejado múltiples tropezones, algunos triviales y otros no tanto, hasta que el autor de la Chascañahui se dio cuenta de que en esta nueva versión había tanta o más pasión, creatividad, entusiasmo y fuerza que en la potosina. Entonces los dejó avanzar sin entrometerse, aunque no fuera de su agrado. Mariano Baptista Gumucio, con esa extraordinaria tenacidad que nos tiene acostumbrados, ha rescatado una serie de artículos y crónicas, tanto de los gestos como sobre los gestos, en sus dos versiones, en un libro con el título de Gesta Bárbara en la cultura boliviana, añadiendo además los comentarios sobre una tercera generación conformada en la década de los 90 por periodistas, novelistas e intelectuales que no tuvo la repercusión de las dos primeras. Yo he tenido la suerte de haber conocido a todos, o a la mayor parte de los componentes de la segunda Gesta Bárbara. De algunos, un vago recuerdo, como de Gustavo Medinaceli, aunque por los comentarios que se hacían en mi casa, los llevo prendidos en mi espíritu. En cambio hay otros, como el inefable Armando Soriano, que han estado presentes en todas las etapas de mi vida, siempre al lado de mi padre. Recuerdo con nostalgia que hace 22 años, Valentín Abesia Valdivieso presentó un libro titulado Gesta Bárbara antes que el tiempo acabe, y nos pidió a los hijos de los bárbaros que lo comentáramos. En aquella ocasión intervinimos Jimena Medinaceli, hija de Gus, Quitula Lieberman, hija de Jacobo, Ramiro Soriano, hijo de Armando, y yo. De alguna manera los cuatro coincidimos en que la segunda gesta nos había marcado para siempre y por siempre. No porque precisamente hubiéramos participado en sus atronadoras tenidas o en sus alborotadores inventos, porque jamás lo hicimos, sino más bien por los recuerdos y evocaciones que escuchamos desde muy niños en nuestros hogares, sobre cada uno de los componentes de la organización. Las anécdotas, los lugares que frecuentaban, tal es el caso de la camiseta, el gong o el dobec, y tantos otros detalles que estoy seguro nos siguen
y nos seguirán persiguiendo. He sostenido que Gustavo Medinaceli fue el eje principal que unía a los bárbaros. Y lo reitero, yo creo que Gus era el generador de las ideas, el punto central de las actitudes y posiciones, además de ser quien los convocaba. Aunque también creo que ninguno de estos proyectos requirió mucha elaboración, pues todos cayeron en manos de una multitud de muchachos ávidos de nuevos horizontes, y las semillas lanzadas despreocupadamente rápidamente germinaron y crecieron en medio del desorden y el caos. Así se desarrollaron, por ejemplo, figuras como el Anaquel del Grito o el Inventario de una mujer. La desaparición de Medinaceli significó la disgregación de Gesta Bárbara. Cada cual tomó su propio camino, y lo más extraordinario de todo es que la mayor parte tuvo éxito en su propio destino intelectual y cultural. Entre los aciertos del libro de Mariano hay que ponderar la reedición de un documento publicado por Gesta Bárbara bajo el título de Trigo, Estaño y Mar, de 1950, en el que se sumaron las propuestas de varios bárbaros en un concurso interno que versaba precisamente sobre el mar, sobre el estaño y el trigo, temas de importancia capital en la Bolivia de mediados del siglo pasado y que, desde luego, no han perdido actualidad. El libro de los bárbaros se inicia con uno de los escritos más urticantes y furibundos de Franz Tamayo, que ha sido múltiples veces citado, referido a un supuesto intercambio entre Bolivia y Chile de las aguas del lago Titicaca por un acceso al Pacífico, en el marco de unas negociaciones encaradas por el embajador boliviano en Santiago, Ostria Gutiérrez. Tamayo había escrito un artículo incisivo y lapidario sobre este tema que se los entregó a los muchachos de Gesta Bárbara, en sus palabras, para su publicación en un libro apostólico, Mi padre contaba que él y Carlos Montaño Daza habían visitado al Bate Paceño en su casa de la calle Loaiza para solicitarle un documento que iría como preámbulo del libro Gesta Bárbara. Y a Tamayo no se le ocurrió mejor idea que entregarles lo que había escrito sobre las negociaciones marítimas, aditamentándole un párrafo que lo redactó sobre la marcha. Para su libro apostólico, los muchachos de Gesta Bárbara me piden una palabra que no la tengo. La tomo prestada de Goethe, que desde su tumba dice a nuestros muchachos: valor y coraje, valor perdido, todo perdido, más valiera no haber nacido. Mariano agrega 2 capítulos a su recopilación, a los que vale la pena referirnos. El primer tema es que rescata datos muy poco conocidos sobre las gestas bárbaras que se desarrollaron a la par que la segunda en Cochabamba, Oruro, Sucre y Tupiza, donde brillaron poetas de la talla de Jaime Canelas López, de Héctor Cosío Salinas o Gonzalo Vázquez Méndez, generación que ha dejado una larga estela en nuestra cultura. Al mismo tiempo, se ocupa del tercer ciclo de Gesta Bárbara, que nació a mediados de mayo de 1989, que no solo se creó como un homenaje a las 2 versiones anteriores, la de Potosí y la de La Paz, sino como un reconocimiento histórico a las locuras desarrolladas. Aquella nueva generación se declara alejada de la bohemia y de los favores políticos, aunque lastimosamente tuvo muy corto recorrido. Si hay algo que ponderar de Mariano, es un penitente, insistente y audaz manía de rescatar del olvido temas, personajes y situaciones que han signado nuestra historia. Tal es el caso, por ejemplo, de sus libros clásicos: Yo fui el orgullo, sobre Franz Tamayo; Atrevámonos a ser bolivianos, sobre Carlos Medinaceli, así como José Cuadros Quiroga, inventor del movimiento nacionalista revolucionario, o Ventura, Aventura y Desventura, de Raúl Botero,
a los que debemos añadir desde luego fragmentos de la memoria de Walter Guevara, la biografía del Palacio Quemado o las cartas para comprender la historia de Bolivia. En fin, Mariano ha logrado publicar más de 70 libros y folletos, toda una vida al servicio de la cultura, toda una vida al servicio de los bolivianos. No puedo dejar de insistir una y otra vez que Mariano es el primer polígrafo boliviano, el que con mayor interés y puntualidad ha hecho conocer el laberinto de nuestra historia y ha desentrañado con inmensa habilidad los acertijos que guardan nuestros escritores y políticos. La obra de Mariano es monumental. Ha llegado la hora de reconocérselo en su real valía. El libro que presentamos hoy tiene la coautoría de Luis Urquieta Molleda, que coadyuvó en las ideas y en la búsqueda de la bibliografía, además de recolectar muchos de los artículos incluidos en la obra. Urquieta fue otro tenaz forjador de la cultura boliviana, lastimosamente fallecido hace 3 años, a quien Mariano le dedica un artículo póstumo, valorando su entereza y entusiasmo, llamándolo un personaje inolvidable. Para terminar esta presentación, estoy seguro que los gestos, tal como los llamaba mi aterrada madre cuando inundaban mi casa, o los bárbaros, un nombre con el que nos ha recogido la historia, de ambas generaciones, la de Potosí y la de La Paz, estarían brindando hoy día con nosotros, y por supuesto con Mariano y con Luis, con un aromático Singapur que era la bebida preferida de ellos, celebrando la publicación de este libro que resume su espíritu aguerrido y su pasión creadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, por esas hermosas palabras. Y vamos a invitar al coautor, Mariano Baptista, a que nos haga un breve resumen de lo que ha sido este esfuerzo de varios años junto al gran Luis Urquieta. Adelante, Mariano. Señora directora del Centro Patiño, amigos todos. Empiezo por agradecer las gentiles palabras de Lupe y de Valentín, a quien me unen lazos de amistad muy profundos. Y estaba recordando, Lupe ha publicado 3 tomos, ¿verdad?, de su obra periodística, 4. Y yo tuve la honra y el honor de tenerla como colaboradora, como reportera de Última en tiempos recios, como diría Vargas Llosa. Ella cubría la parte social, era una reportera muy jovencita, y nos enteramos después que estaba dentro del edificio de la Central Obrera Boliviana cuando los paramilitares, valiéndose de las ambulancias y armados de metralletas, interrumpieron la sesión. Pues Lupe estaba ahí, ¿verdad? Estaba ahí, y ahí mataron, asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz y a otro líder obrero. Estábamos a 2 cuadras de la COP y salimos todos angustiados pensando dónde estaba Lupe. Horas después nos enteramos que milagrosamente se había metido, creo que en un baño que no revisaron los paramilitares. Pero de esa clase de anécdotas está llena la vida de Lupe. Es una periodista sin duda de las mejores que ha tenido y que tiene el país, porque continúa escribiendo artículos muy valientes sobre la situación que atraviesa el país. Con Valentín, pues
he heredado la amistad de su padre, que era un gran historiador y un hombre muy generoso con sus amigos. Le encantaba tenerlos en su casa, y de ahí viene mi amistad con este tercer Valentín de su familia, que también es un estupendo historiador. Así es que me siento muy honrado porque ellos hubieran aceptado esta invitación. Les voy a resumir un poco qué contiene esta antología. Ustedes ven en la foto grande, empieza por Carlos Medinaceli, el segundo con una gorra indígena es Gamaliel Churata, el tercero es Armando Alba, muy joven también. Todos tenían más o menos 20 años cuando fundaron Gesta Bárbara. Y la última es María Gutiérrez de Medinaceli, que no era pariente de Carlos, pero fue la única mujer del grupo potosino de la primera Gesta Bárbara. Y abajo es una fotografía preciosa donde están casi todos los miembros de la generación paceña y no paceña, porque estaba también Óscar Alfaro del año 44. Se fundó esta segunda gesta gracias al hallazgo que hizo Gustavo de las 10 revistas que publicó Gesta Bárbara en Potosí, que ahora han sido reunidas en buena hora y editadas por la Casa de la Moneda. Para hacer esta antología había dos caminos: o destacar unas pocas figuras de Gesta Bárbara o tomar el conjunto. Y entonces hicimos eso con Luis Urquieta, a quien debo tantas muestras de amistad, y que fue, como ha destacado Lupe, una lumbrera en la cultura de Oruro. No había iniciativa cultural que él no la auspiciara, y de su propio peculio sacó, creo que 800, debe saber Elías, volúmenes del Duende. Son unas 2 décadas que él pagaba de su bolsillo y que iba acompañada de La Patria, del periódico orureño. Con los años, Luis se fue a vivir a Cochabamba y intercambiábamos mensajes por teléfono y fuimos armando esto. El libro está dividido en 5 capítulos. A ver. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. La primera parte se refiere, claro, a lo de Potosí, y la segunda no solo a la Gesta Bárbara de La Paz, sino, gracias a Gonzalo Molina, a la de Sucre, la de Tupiza y alguna más, la de Oruro también. Y la segunda Gesta de La Paz la fundó Lupe Cajías y estaba Elías Blanco, entre otros. Por alguna razón le faltó oxígeno o le faltó algún sitio de reunión, o los tiempos habían cambiado, pero Elías tiene el mérito de haber prolongado el nombre de Gesta Bárbara a través de sus publicaciones en varios periódicos. No sé hasta qué año, pero fueron décadas después de esa
de esa gesta que no llegó a concretarse. Le debemos muchísimo a los jóvenes de Gesta Bárbara de las dos ciudades o de las varias otras. Ellos básicamente eran poetas, pero también había músicos, había pintores, había creadores, soñadores como Armando Alba, que es, al lado de Cecilio Guzmán de Rojas, quien convence a los potosinos de su época y al gobierno central de que esa ciudad, que fue el origen, sí, al pie del Cerro Rico se hizo esa ciudad y resonó en el mundo por 2 siglos, porque era el tesoro del imperio. Potosí sostenía las finanzas de España, las locuras de España, las guerras en Flandes contra el Gran Turco, en fin, sostenía el imperio también en la parte española frente a Portugal, en América. Bueno, todo eso era Potosí. ¿Cómo no iba a merecer un gran museo? Y Armando Alba dedicó décadas de su vida a que Potosí tuviera ese gran museo. Luego había que sostener ese museo e hicieron gestiones con Valentín Abesia ante el ministro de Finanzas, que fue el que resolvió que el Banco Central tome a su cargo la Casa de la Moneda. De ahí partió la tuición que tiene el banco, la Fundación Cultural del Banco, sobre 5 repositorios importantísimos de Bolivia. Pero fueron esas iniciativas de las gentes que les he mencionado. Bueno, una parte que ya no la pudo ver Luis de este libro es la poesía de Gesta. Yo creo que se podían reunir volúmenes de volúmenes de la poesía que escribieron los bárbaros. Quizá alguien se anime, alguna institución, pero no estamos precisamente en tiempo de hacer poesía ni de conservarla. Sin embargo, hemos escogido unos cuantos poemas. No sé si leerles algo de Medinaceli, que hay mucho de él en este libro. Sí, empezaremos por ahí, no voy a ser muy extenso. Hay una beta que no ha sido percibida bien en la prosa de Medinaceli, que es el humor. Pese a haber tenido una vida tan dura y tan triste, se murió a los 49 años buscando pequeñas pensiones que le debía el gobierno. Hay una carta de él donde le pide a un amigo que le preste 10 bolivianos. Fue una vida durísima. También fue la de Gamaliel Churata. Nadie se pregunta de qué vivía esa gente. Pues Gamaliel se refugió en el convento de los franciscanos, gracias a un personaje olvidado hoy día, que es el padre Zampa, que es el creador de las escuelas de Cristo. Son las primeras escuelas que se hicieron para hijos de mineros y de indígenas de Potosí. Hizo varias. Fue exiliado por el presidente Montes, porque claro, no era afín con el liberalismo ni con el autoritarismo de Montes, pero volvió y era parte del convento y le dio una celda a Gamaliel Churata. Por eso Gamaliel firma, el primer seudónimo que usa es Juan Cajado, porque era cajista, como Simón Rodríguez, es decir, podía armar un artículo recogiendo de una caja
letra por letra, en letras de plomo, y con eso se formaban las palabras y las oraciones. Eso estuvo en vigencia en Bolivia hasta los años 20 o un poco más. Bueno, Juan Cajal, después fue Gamaliel Churata, y hemos recogido unas cartas que le dirige a Raúl Botelho, donde le muestra la imperiosa necesidad que tiene de salir de Bolivia porque no tiene de qué vivir. No pudo hacerlo y se quedó muchos años hasta que llegó un momento en que pensó que ya se iba a morir y se volvió a Puno. Hoy día es una de las grandes figuras de la literatura peruana y de la boliviana, es un nexo que está entre los dos países. Bueno, pero estaba hablando de Medinaceli y de su sentido del humor. A ver si... Sí. El artículo se llama Nuestra Generación, pero les voy a leer unas partes. Habla primero de la revista y después habla de ellos mismos. Y dice: nosotros éramos presuntuosos y tontos como Alcibíades. Él fue nuestro Sócrates, nos partió el espíritu, nos puso ardor en las venas y encaminó sin dársela de maestro, ya que lo era, sino como camarada bohemio, demasiado bohemio entonces, rico rebaño. Férvidos, lo único que queríamos en este mundo traidor era hacer versos tan lindos como las Eglogánimas y las Aurocardias de Julio Herrera Reisi. Nuestro evangelio se llamaba Los Peregrinos de Piedra. Otros andaban del brazo de Juan Ramón. Nunca hemos incurrido en la torpeza de levantarle el apellido tan vulgar, Jiménez, y por eso enamorábamos con la premeditada intención de que la víctima nos pagase con la más luciferina traición. Nuestra generación, 1918, con Cajal, fue bohemia, tarambana y petardista. En literatura dimos por inexistente todo el pasado boliviano. No reconocíamos ningún precedente. Éramos los Adonis literarios de Bolivia. Y en aquella época inventamos dos cosas muy útiles: el amor y la literatura. Después hemos sabido por referencias que esas cosas despreciables habían ya estado inventadas. Pero no importa, las inventarían en otra parte. Nosotros las inventamos en Potosí, a 4.140 metros de altura sobre el nivel de la vulgaridad. Existía en nosotros una nueva sensibilidad, por eso nos necesitábamos de cosas que al resto del gaznápiro mundo le parecía bien. Éramos pesimistas por patriotismo, paradojalmente patriotas. Nuestro patriotismo consistía en hablar mal de la patria, en decir, como otros hablan bien de ella, pero mienten. Repudiábamos todo lo boliviano contemporáneo. Nosotros queríamos vivir en la Bolivia de nuestros sueños. Queríamos modificar el ambiente, refinarlo, modernizarlo. Este patriotismo tiene su raíz en el egoísmo estético, por eso es desencantado y amargo como el de Flaubert. Y concluye esta parte: será una generación sin optimismo, sin credibilidad y sin dinero, una generación de pueblo chico. En fin, pero es una generación. No me podrán quitar el dolorido sentir, dice Garcilaso en una de sus églogas sabrosas, de agua y de arboleda. A nosotros tampoco. El dolorido sentir es nuestra insofrenable devoción estética y el sentimiento del paisaje potosino que hemos descubierto. Bueno, de esa clase es la prosa de Medinaceli a lo largo de varias páginas. Y recuerdo que en una carta a un amigo, cuando ya él vivía en La Paz y vivía muy malamente, le recuerda sus años de Potosí con verdadero amor. Y no sé si ustedes habrán visto en la prensa que hubo una especie de operación comando
de la gobernación de Potosí, que recogió los restos de Carlos Medinaceli del Cementerio General de La Paz y se los llevaron a Potosí con el temor de que Sucre hiciera una cosa parecida, porque en verdad Medinaceli nació en Sucre, no era culpa de él, como nadie escoge dónde va a nacer, pero él amó Potosí y él le dice a su amigo: aquí en La Paz no soy nadie, en Potosí yo era un carajo, porque esa es la expresión que usaban los jóvenes, yo era un carajo, es decir, era alguien. Les voy a leer de la poesía una parte de un poeta que siempre he admirado mucho y que murió muy joven, como ha destacado Lupe. Muchos de los bárbaros nos dejaron tempranamente. Óscar Alfaro no vivió ni medio siglo. Y este es el autor de Este país tan solo en su agonía, Gonzalo Vázquez Méndez, que yo creo que este poema se aplica tranquilamente a los tiempos que estamos viviendo. Voy a leer una parte. Este país tan solo en su agonía, tan desnudo en su altura, tan sufrido en su sueño, doliéndole el pasado en cada herida, su nostalgia se pierde más allá de la piedra, su metal designado estuvo ya en la sangre, ardiendo en el destino de su nombre. Su corazón oculto se ha gestado una muerte, solo queda un hueco, una negra caverna de gusanos. Este país tan mío ha descendido al fondo de la pena, se lo reparten todos sin piedad por su grito, con los oídos secos a su llanto. Qué cristal destrozado el de su cielo, qué densa ceniza de su cuerpo crucificado por la hazaña. En este país nacido para el tiempo y la esperanza, hoy le queda tan solo su huérfana ternura, su mestiza humildad, su carne desgarrada y dolorida. Bueno, hay poemas de Gustavo Medinaceli, que tiene el gran mérito de haber cohesionado al grupo de La Paz, y murió muy joven, creo que no tenía 30 años. Yo lo conocí curiosamente en Roma, le dieron una beca, creo que de UNESCO, para que estudie a Torcuato Tasso, y le dieron algunos nombres para que entreviste. Y después, ¿no?, en la embajada, yo era secretario con Augusto Céspedes, embajador, vino Gustavo a contarnos que el célebre poeta Ungaretti, que lo recibió, le dijo, claro, se presentó Gustavo Medinaceli, ¿y a qué ha venido?, le dijo Ungaretti, a estudiar al Tasso. Y entonces Ungaretti le dijo, ¿y en cuánto tiempo va a estudiar al Tasso? Y Gustavo le dijo, en 3 meses. Y Ungaretti le respondió, ma che 3 mesi? 30 anni. Se bisoña 30 años, necesita 30 años para estudiar el Tasso. Entonces, claro, Gustavo hizo un resumen sobre la Jerusalén liberata y pasó a París con la misma beca por otros 3 meses para un episodio similar. Uno dice, pero ¿cómo dan una beca para esa tarea monumental? En buena hora que lo hicieron, porque le dieron a un gran poeta boliviano la oportunidad de conocer Europa. También Julio de la Vega y Armando Soriano y Valentín conocieron Europa, unos como becarios, otros como embajador, pero esas son las grandes oportunidades que no se dan ya en Bolivia, no se dan hace décadas. Bueno, el libro está dividido en 5 capítulos, pero en realidad son 2 libros. Los textos
sobre las gestas y el libro que publicó Gesta Bárbara de la Paz bajo el título de Trigo, Estaño y Mar. Es un libro bellísimo, nunca se reeditó y esta ha sido la oportunidad, gracias a Luis Urquieta, de publicar ese volumen que son trabajos de los propios bárbaros que hicieron un concurso donde intervino el rector de La Paz y otras autoridades sobre la trilogía del anhelo boliviano, Trigo, Estaño y Mar. Tiene que preguntarse el lector en qué medida hemos logrado alguno de esos anhelos a esta altura de la vida. Yo creo que ninguno se ha cumplido, pero las dos generaciones de Gesta Bárbara le dieron un momento de felicidad y de gloria a Potosí y a La Paz. No hubo envidia entre ellos y solamente uno se atrevió a colaborar con los gobiernos de la dictadura militar, pero todos los demás tenían sus ideas políticas, pero no las reflejaron directamente en su actividad cultural. En todo caso, hicieron una obra monumental para la cultura boliviana y Luis y yo hemos querido destacar ese aporte en este volumen. Muchísimas gracias.